La Gloria Scott. Una noche de invierno, estando mi amigo Sherlock Holmes y yo a uno y otro lado del fuego, me dijo: Watson, tengo aquí unos documentos que valdría verdaderamente la pena que les echase una ojeada. Se refieren al extraordinario caso de la Gloria Scott. Y aquí tiene el mensaje que dejó muerto de espanto el juez de paz Trevor cuando lo leyó. Holmes había sacado de un cajón un pequeño rollo deslustrado y después de desanudar la cuerda que lo sujetaba, me entregó una breve nota garrapateada sobre media hoja de papel gris pizarra que decía así: el suministro de caza con destino a Londres aumenta constantemente. Creemos que el guardabosque principal, Hudson, ha recibido instrucciones para hacerse cargo de todos los pedidos de papel matamoscas y para que no sean muertos ninguno de vuestros faisanes hembras. Al levantar yo la vista después de leer tan enigmático mensaje, vi que Holmes se reía por lo bajo al ver la expresión de mi cara. Parece que está usted un poco desconcertado, me dijo. No alcanzo a comprender cómo semejante mensaje pudo inspirar espanto. La impresión que a mí me da es más bien de cosa grotesca. Es muy verosímil, sin embargo, subsiste el hecho de que el lector, un anciano fuerte y robusto, cayó redondo al leerlo, como si le hubiesen pegado un culatazo con una pistola. Está usted despertando mi curiosidad, le contesté, pero ¿por qué me dijo que existían razones muy especiales para que yo estudiase el caso? Porque este fue absolutamente el primero en que me vi metido. Yo había tratado con mucha frecuencia de sonsacar a mi compañero qué había sido lo que hizo que su atención se lanzase hacia las investigaciones criminales, pero nunca lo había encontrado de humor de hacer confidencias. Ahora, inclinó el busto hacia adelante en su sillón y extendió los papeles sobre sus rodillas. A continuación, encendió la pipa y permaneció un rato fumando y repasándolos. ¿Nunca le he hablado a usted de Víctor Trevor?, me preguntó. Era el único amigo que hice en los 2 años que permanecí en el colegio universitario. Nunca fui hombre sociable, Watson. Me agradaba bastante el pasar el rato dormitando en mis habitaciones y desenvolviendo mis modestos métodos de discurrir, y por eso nunca tuve mucho trato con los alumnos de mi mismo curso. Fuera del esgrima y del boxeo, tenía pocas aficiones atléticas, y como el tema de mis estudios se diferenciaba por completo del de los demás muchachos, carecíamos por completo de puntos de contacto. Trevor era el único con quien me trataba, y eso vino porque cierta mañana que yo me dirigía a la capilla, su Bull Terry me clavó los dientes en la pantorrilla. Fue una manera prosaica de entablar amistad, pero resultó eficaz. Yo me vi obligado durante 10 días a renunciar al uso de mis talones, y Trevor solía venir a preguntar cómo estaba. Empezamos con charlas de 1 minuto, pero muy pronto se alargaron sus visitas y antes de terminar el semestre éramos íntimos amigos. Era un hombre cordial, sanguíneo, pletórico de ánimo y de energía, es decir, lo contrario en muchos aspectos de lo que yo era. Pero descubrimos que teníamos algunos puntos comunes, y el descubrimiento de que era un hombre tan falto de amigos como yo vino a constituir un lazo de unión. Por último, él me invitó a que fuese a la finca de su padre, en Donnythorpe, Norfolk, y yo acepté su hospitalidad durante un mes de las vacaciones de verano. Era evidente que el viejo Trevor era hombre bastante rico y considerado, juez de paz y propietario rústico. Donnythorpe era una aldeíta situada justamente al norte de Langmere, en la región de los Broads. La casa era un edificio de estilo antiguo, de mucha extensión, con vigas de roble y muros de ladrillo. Una hermosa avenida bordeaba los tilos, conducía hacia ella. En sus marjales abundaba la caza de patos silvestres, la pesca era extraordinaria y disponía de una biblioteca selecta, comprada, según creí entender, al anterior ocupante. Disponía de una cocinera aceptable y habría sido verdaderamente difícil de contentar el hombre que no pasase allí un mes agradable. Trevor padre era viudo y mi amigo su único hijo.
Me enteré de que había tenido una hija, pero que ésta murió de difteria en un viaje que hizo a Birmingham. El padre despertó en mí un vivo interés. Era hombre de escasa cultura, pero estaba dotado tanto física como mentalmente de una considerable cantidad de ruda energía. Había leído muy poco, pero había viajado hasta muy lejos. Había visto mucho mundo y le había quedado grabado en la memoria todo cuanto vio. Físicamente era hombre fornido y macizo, de pelo gris, cara morena y curtida y ojos azules que tenían un mirar penetrante que lindaba con la agresividad. Sin embargo, tenía fama por aquella región de ser hombre bondadoso y caritativo, distinguiéndose por la blandura de las sentencias que dictaba desde su estrado. Muy poco después de mi llegada, nos hallábamos una noche sentados y paladeando un vaso de oporto, cuando el joven Trevor empezó a conversar acerca de los hábitos de observación y de deducción, que yo había convertido ya en un sistema, aunque no calculaba todavía el papel importante que habían de desempeñar en mi vida. El viejo pensaba, evidentemente, que su hijo exageraba al describir uno o dos hechos triviales que yo había realizado. Veamos, señor Holmes, me dijo riendo de muy buen humor, yo seré un tema excelente. Veamos si puede deducir algo observándome. Me temo que no será mucho, le contesté. Podría indicar que usted lleva un año temiendo ser víctima de alguna agresión personal. Desapareció la risa de sus labios y se me quedó mirando con gran sorpresa. Bien, eso es bastante exacto, me contestó. Luego se volvió hacia su hijo para decirle: ya sabes, Víctor, que cuando acabamos con las actividades de aquella cuadrilla de cazadores y pescadores furtivos, juraron apuñalarme, y que Sir Edward Hobby ha sido en efecto agredido. Desde entonces vivo en guardia, pero no me imagino cómo ha podido usted descubrirlo. Usted lleva un magnífico bastón, le contesté, y por la inscripción del mismo he podido ver que no hace aún un año que está en su poder. Pero usted se ha tomado bastante trabajo en ahuecar la empuñadura del mismo, a fin de rellenarla de plomo derretido, convirtiéndolo de ese modo en un arma formidable. Yo me dije que usted no habría adoptado semejantes precauciones si no temiese algún peligro. ¿Nada más que eso?, me preguntó sonriente. Usted boxeó mucho cuando era joven. Ah, también ahí le acertó. ¿Cómo ha sabido? ¿Acaso porque tengo la nariz un poquitín desviada? No, le contesté. Lo deduje de sus orejas. Ellas tienen el alisado y el engruesamiento característico del boxeador. ¿Algo más? De sus callosidades deduzco que usted trabajó mucho haciendo excavaciones. Hice todo mi dinero en los campos auríferos. ¿Residió usted en Nueva Zelanda? Nuevamente dio en el clavo. Ha visitado el Japón. Exactísimo. Y ha estado íntimamente relacionado con alguien cuyas iniciales eran JA, y a quien posteriormente tuvo usted gran empeño en olvidar por completo. El señor Trevor se irguió lentamente en su silla, me miró con sus grandes ojos azules de una manera extraña y desatinada, y luego cayó hacia adelante, víctima de un desmayo, entre las cáscaras de nuez desparramadas encima del mantel. Se imaginará usted, Watson, la sorpresa dolorosa que nos produjo a su hijo y a mí. Sin embargo, aquel desmayo no duró mucho, porque en cuanto le aflojamos el cuello de la camisa y le salpicamos la cara con agua de uno de los recipientes de cristal para lavarse los dedos, respiró un par de veces profundamente y se incorporó. Espero, muchachos, que no os habré asustado, dijo con forzada sonrisa. Aunque tengo aspecto fuerte, hay en mi corazón un punto débil y no se necesita mucho para que me desmaye. Señor Holmes, no sé cómo se las ha compuesto para deducir todo esto, pero creo que todos los detectives de carne y hueso y los de novela serían unos niños en manos de usted. Ahí tiene, señor mío, la profesión de su vida, y puede fiarse en la palabra de un hombre que tiene visto un poco de mundo. Créame, Watson, que ese consejo, unido al aprecio exagerado de mis habilidades que le puso de prefacio, fue lo primero que me hizo pensar en que podría convertirse en profesión lo que hasta entonces no había pasado de ser para mí una distracción.
Sin embargo, en aquel instante me preocupó demasiado la súbita enfermedad de mi anfitrión para pensar en ninguna otra cosa. Espero que lo que le he dicho no le habrá mortificado en modo alguno, le dije. Pues verá usted, desde luego tocó en un punto bastante sensible. ¿Puedo preguntarle cómo lo ha sabido, todo lo que sabe? Hablaba ahora como si bromease, pero en el fondo de sus ojos advertíase todavía una expresión agazapada de terror. Es la sencillez misma, le contesté, cuando, estando en el bote, se arremangó usted el brazo para hacerse con un pez que había mordido el anzuelo, observé que había tenido usted tatuadas las letras JA en la curva del codo. Las letras podían leerse todavía, pero deducíase claramente por su forma borrosa y porque la piel estaba manchada a su alrededor que se habían hecho esfuerzos para borrarlas. Era pues evidente que aquellas iniciales fueron en tiempos muy familiares para usted y que más adelante quiso olvidarse de ellas. «¿Qué manera de fijarse tiene usted?», exclamó dando un suspiro de alivio. «La cosa es tal y como usted le explica. Pero no hablemos de ello. Los fantasmas de nuestros antiguos amores son los peores de todos los fantasmas. Pasemos a la sala de billar y fumemos tranquilamente un cigarro». Desde ese día, y dentro de toda su cordialidad, advertí siempre un asomo de recelo en las maneras del señor Trevor. Incluso su hijo lo advirtió y me dijo: «Le has dado tal susto al jefe que ya nunca volverá a estar seguro de lo que sabes y de lo que no sabes». Tengo la seguridad de que aquel hombre no lo hacía deliberadamente, pero lo llevaba tan fuertemente grabado en su pensamiento que salía a flote en todas las ocasiones. Acabé por convencerme de tal manera de que yo era para él una causa de inquietud que di por terminada mi visita. Sin embargo, el mismo día anterior al de mi marcha ocurrió un incidente que había de tener importancia andando el tiempo. Nos hallábamos los tres sentados al aire libre, dentro de la cespedera y en sillas de jardín, calentándonos al sol y admirando el panorama de los Broads que desde allí se distinguía, cuando salió la doncella para decir que había en la puerta un hombre que deseaba entrevistarse con el señor Trevor. «¿Cómo se llama?», preguntó mi anfitrión. «No ha querido dar su nombre». «¿Qué quiere entonces?». «Dice que usted lo conoce y que solo quiere hablar con usted unos momentos». «Hazlo pasar hasta aquí». Un instante después apareció un hombrecito ajado, de maneras adulonas y que caminaba arrastrando los pies. Vestía una chaqueta abierta con un goterón de brea en una manga, camisa de cuadros encarnados y negros, pantalones dungarí de algodón ordinario y pesadas botas muy estropeadas. Tenía la cara delgada, morena, astuta, de la que nunca se le despegaba la sonrisa, mostrando una línea irregular de dientes amarillos. Sus arrugadas manos estaban medio cerradas, al estilo de los marineros. Cuando él avanzaba con la cabeza gacha por la cespedera, le oí al señor Trevor un ruido, como si le acometiera un súbito hipo. Saltó de su silla y corrió a meterse en la casa. Regresó enseguida y cuando cruzó por delante de mí, percibí un fuerte olor a aguardiente. «Veamos, amigo, ¿en qué puedo servirle?», preguntó al recién llegado. El marinero se le quedó mirando con los ojos medio cerrados y sin quitar de su boca aquella sonrisa de labios caídos. «¿No me reconoce usted?», preguntó. «Pero, por vida mía, si es sin duda alguna Hudson», exclamó el señor Trevor en tono de sorpresa. «Hudson soy, señor», contestó el marinero, «pero si han pasado más de 30 años desde la última vez que estuvimos juntos. Y usted ahora viviendo en su propia casa, mientras que yo sigo sacando mi tasajo del almacén de salazones de los barcos». «Calle, calle, ya verá como yo no me he olvidado de aquellos tiempos», exclamó el señor Trevor y acercándose al marinero le dijo algo en voz baja. Luego prosiguió, de modo que le oyésemos: «Vaya a la cocina y allí le darán de comer y de beber. Estoy seguro que podré encontrarle una colocación». «Gracias, señor», dijo el marinero llevándose la mano a la cabeza. «Acabo de desembarcar, después de pasar 2 años en un vapor volandero que hacía 8 nudos y con escaso personal, de modo que me hace falta descanso. Se me ocurrió que podría conseguirlo, ya fuese con el señor Bedoes o con usted». «Ah, ¿sabe dónde está el señor Bedoes?», exclamó el señor Trevor.
Válgame Dios, señor, yo sé dónde están todos mis viejos amigos, dijo aquel individuo con sonrisa siniestra, y se alejó cabizbajo, siguiendo a la doncella que le condujo a la cocina. El señor Trevor masculló yo no sé qué sobre si fueron él y aquel hombre compañeros de tripulación cuando volvía a sus excavaciones, pero de pronto nos abandonó en la cespedera y entró en la casa. Una hora más tarde, al entrar nosotros en ella, lo encontramos tumbado en el sofá del comedor y completamente borracho. El incidente me dejó en conjunto una feísima impresión, y no me pesó al día siguiente el tener que volver las espaldas a Donny Thorpe, convencido de que mi presencia tendría que ser una fuente de constante embarazo para mi amigo. Todo esto ocurrió en el primer mes de las vacaciones de verano. Me dirigí a mis habitaciones de Londres, en las que pasé 7 semanas realizando algunos experimentos de química orgánica. Cierto día, sin embargo, cuando ya el otoño estaba muy adelantado y las vacaciones llegando a su término, recibí un telegrama de mi amigo suplicándome que regresase a Donny Thorpe, porque tenía una gran necesidad de mi consejo y de mi ayuda. Interrumpí toda mi labor como es natural y salí otra vez rumbo al norte. Mi amigo había ido a recibirme en su dog cart a la estación y me bastó una mirada para comprender que aquellos 2 meses habían sido para él de grandes contratiempos. Se había vuelto delgado y de expresión preocupada, no teniendo ya aquellas sus maneras alegres y bulliciosas que tanto le distinguían. El jefe se está muriendo, fueron sus primeras palabras. No puede ser, exclamé yo, ¿qué le ocurre? Apoplejía, choque nervioso, lleva todo el día si se muere o no. Dudo que lo encontraremos todavía con vida. Ya supondrá usted, Watson, que tan inesperadas noticias me horrorizaron. ¿Cuál ha sido la causa?, le pregunté. Ah, esa es la cuestión. Sube al coche y hablaremos del asunto por el camino. ¿Recuerdas al individuo que se presentó la tarde anterior a la de tu partida? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Sabes quién entró aquel día en la casa? No tengo la menor idea. Holmes, aquel día entró el demonio, exclamó mi amigo. Yo me le quedé mirando atónito. Sí, entró el mismísimo demonio. Desde entonces no hemos tenido una hora tranquila, ni una sola. El jefe no ha vuelto a levantar la cabeza desde aquella tarde. Le han exprimido la vida del cuerpo y su corazón está destrozado, todo por ese condenado Hudson. Pero ¿qué dominio ejerce sobre tu padre? Eso es lo que yo pagaría mucho por saber. Mi buen padre, cariñoso y caritativo, ¿cómo pudo él caer en las garras de semejante rufián? Cuánto me alegro, Holmes, de que hayas venido. Tengo muchísima confianza en tu buen criterio y en tu discreción, y sé que me aconsejarás lo mejor que sea posible. Íbamos a toda velocidad por la carretera lisa y blanca, teniendo delante la ancha extensión de los Broads, que resplandecía envuelta en la luz roja del sol poniente. Sobresaliendo por entre un bosquecillo que había a nuestra izquierda, distinguíanse ya las altas chimeneas y el asta de bandera que señalaban el emplazamiento de la casa en que vivía aquel hidalgo. Mi padre lo nombró jardinero, me dijo mi amigo, y luego, como esto no era del agrado del individuo, lo ascendió a despensero. Parecía que la casa se hallaba a merced suya, iba y venía por ella haciendo lo que se le daba la gana. Las doncellas se quejaron de sus costumbres de borracho y de lo mal hablado que era. Entonces papá les subió a todas el sueldo para compensarlas de aquella molestia. El individuo ese salía en la lancha de mi padre y con su mejor escopeta, obsequiándose con pequeñas excursiones de caza. Y todo esto con una expresión de tanta mofa, astucia e insolencia que si hubiese sido un hombre de mis años lo habría tumbado 20 veces a puñetazos. Te aseguro, Holmes, que durante todo este tiempo he tenido que dominarme, haciéndome mucha fuerza, y que ahora me pregunto si no habría obrado mejor dejándome llevar un poco de mis impulsos. Pues bien, las cosas fueron de mal en peor, y ese animal de Hudson se fue haciendo cada vez más entremetido, hasta que una vez que contestó con insolencia a mi padre, lo agarré por los hombros y lo eché de la habitación.
Se alejó furtivamente, con la cara lívida y dos ojos venenosos que lanzaban amenazas mayores que las que hubiera podido lanzar su lengua. Ignoro qué fue lo que pasó después entre mi pobre papá y ese hombre, pero el hecho es que papá se me acercó al día siguiente y me preguntó si no tendría inconveniente en presentar mis disculpas a Hudson. Ya te imaginarás que me negué a ello y que pregunté a mi padre cómo consentía él que semejante miserable se tomase libertades con él y con los que habitaban en su casa. Ay, muchacho, y qué fácil es hablar, me contestó mi padre, pero tú no sabes en qué situación me encuentro. Pero lo sabrás, Víctor, yo cuidaré de que lo sepas, ocurra lo que ocurra. ¿Verdad que tú, muchacho, no creerás nunca nada malo de tu pobre y querido padre? Al decírmelo estaba muy emocionado. Después se encerró en su despacho durante todo el día. Yo pude ver por la ventana que estaba muy atareado en escribir. Aquella noche ocurrió algo que pareció que iba a traer una gran tranquilidad, porque Hudson nos anunció que abandonaría nuestra casa. Estando nosotros sentados después de la cena, entró en el comedor y nos anunció con la lengua farfallosa de un hombre medio borracho ese propósito suyo. Estoy ya harto de Norfolk, nos dijo. Ahora me iré a la casa del señor Bedoes, en Hampshire. Creo que se alegrará de verme tanto como se alegraron ustedes. Pero, ¿verdad, Hudson, que no te marchas de aquí enojado? Dijo mi padre con una blandura que hizo hervir mi sangre. No me han sido presentadas excusas, contestó con semblante huraño, desviando la mirada hacia mí. Víctor, ¿verdad que reconoces que has tratado a este hombre con bastante dureza? Preguntó mi padre, volviéndose hacia mí. Todo lo contrario, creo que lo mismo usted que yo nos hemos conducido con él con una paciencia extraordinaria, le contesté. ¿Así? De modo que esas tenemos, exclamó burlón. Perfectamente, camarada, ya hablaremos de eso. Salió cabizbajo de la habitación y media hora más tarde abandonó la casa, dejando a mi padre sumido en lastimoso nerviosismo. Noche tras noche le oía pasearse por su habitación. Precisamente cuando él empezaba ya a recobrar su confianza, descargó sobre él el golpe. ¿De qué manera?, pregunté yo con ansiedad. De la manera más extraordinaria. Ayer por la tarde llegó carta para mi padre. Traía la estampilla de correos de Fodingbridge y mi padre la leyó. Se llevó con rapidez ambas manos a la cabeza y empezó a correr alrededor de la habitación, trazando cortos círculos, igual que si hubiese perdido el juicio. Cuando logré por fin acostarlo en el sofá, vi que su boca y sus párpados estaban contraídos hacia un lado y me di cuenta de que había sufrido un ataque apoplético. Llegó inmediatamente el doctor Fordham y le acostamos en la cama. Pero la parálisis se había extendido. Desde entonces no ha dado señales de recobrar el conocimiento y creo difícil que lo encontremos todavía con vida. «Me dejas aterrado, Trevor», exclamé yo. «¿Qué podría decir esa carta para producir efecto tan espantoso?» «Nada, ahí está precisamente lo inexplicable del caso. El mensaje no podía ser más absurdo y trivial. Dios mío, era lo que yo me temía». Habíamos doblado el recodo de la avenida mientras él hablaba, y yo pude ver entre dos luces que todas las persianas de la casa estaban echadas. Cuando subíamos a todo correr hacia la puerta y el rostro de mi amigo estaba convulsionado de dolor, salió de ella un caballero trajeado de negro. «¿Cuándo ha ocurrido, doctor?», preguntó Trevor, casi inmediatamente después de marcharse usted. «¿No recobró el conocimiento?». «Solo durante un instante antes de expirar. No le dio ningún mensaje para mí. Me dijo únicamente que los documentos se hallaban en el cajón posterior del armario japonés». Mi amigo subió con el doctor a la habitación del muerto, y yo me quedé en el despacho dándole vueltas y vueltas en mi imaginación al asunto, y poseído de una sensación tan sombría como jamás me había ocurrido en toda mi vida. ¿Cuál era el pasado de aquel Trevor que había sido pugilista, viajero y buscador de oro? ¿Cómo había llegado a encontrarse a merced de aquel marinero de cara avinagrada? ¿Por qué, además, se había desmayado por el solo hecho de hacer yo una alusión a las iniciales borrosas que tenía en el brazo?
¿Y por qué se murió de espanto al recibir una carta enviada desde Fordingbridge? De pronto recordé que Fordingbridge está en el Hampshire y que aquel señor Bedoes, a quien el marinero había ido a visitar y muy probablemente a ser víctima de un chantaje, vivía, según había oído decir, en ese condado. Por consiguiente, la carta podía proceder o bien de Hudson, el marinero, y en ella le decía que él había hecho público el culpable secreto que parecía existir, o podía proceder de Bedoes, advirtiéndole como viejo compañero que era inminente esa publicación. Hasta aquí la cosa parecía bastante clara, pero siendo así, ¿cómo podía esta carta ser trivial y grotesca tal como su hijo la había calificado? Con seguridad que este último no la había leído bien. Si era así, se trataría de uno de tantos códigos secretos ingeniosos que dicen una cosa y parece dar a entender otra. Yo tenía que ver esa carta. Si encerraba un sentido oculto, yo tenía confianza en extraer de ella el verdadero. Permanecí por espacio de una hora sentado y meditando en la oscuridad, hasta que una doncella llorosa trajo una lámpara e inmediatamente detrás llegó mi amigo Trevor, pálido pero sereno, trayéndome en la mano estos mismos documentos que ahora tengo yo encima de las rodillas. Sentóse frente por frente de mí, acercó la lámpara al borde de la mesa y me entregó una nota breve y garrapateada, tal como usted ve en una hoja única de papel gris. Decía así: el suministro de caza con destino a Londres aumenta constantemente. Creemos que el guardabosques principal, Hudson, ha recibido instrucciones para hacerse cargo de todos los pedidos de papel matamoscas y para que no sea muerto ninguno de vuestros faisanes hembras. Puedo asegurarle que mi cara mostró el mismo desconcierto que la de usted hace un momento, cuando leí por primera vez este mensaje. Pero volví a leerlo con sumo cuidado. Era evidente, tal como yo había pensado, que aquella extraña combinación de palabras ocultaba forzosamente un segundo sentido. ¿Se había convenido previamente lo que querían decir palabras como papel matamoscas y faisanes hembras? Si así era el significado, resultaba arbitrario, no habiendo manera alguna de deducirlo. Sin embargo, yo me resistía a creer tal cosa, y la presencia de la palabra Hudson parecía dar a entender que el tema del mensaje era tal y como yo había supuesto y que necesitaría más bien de Bedoes que del marinero. Probé de leer de atrás adelante, pero vi que no resultaba. Probé luego tomando una palabra sí y otra no, pero ciertas frases no admitían semejante combinación. Pero de pronto tuve en mis manos la clave del enigma. Tomando las palabras primera, tercera, sexta y así sucesivamente, se formaba un mensaje capaz de llevar a la desesperación a Trevor. Era una advertencia breve y concisa, tal como se la leía a mi compañero. Se acabó. Hudson lo ha contado todo. Escapa si quiere sacar la vida. Víctor Trevor hundió la cara entre sus manos temblorosas y dijo: sí, eso tiene que ser. Esto es peor que la muerte, porque equivale también a la deshonra. Pero, ¿a qué viene con todo esto de guardabosques y de faisanes hembras? Dentro del mensaje, nada significan. Son nada más que un relleno entre las palabras del mismo para que éstas conserven su sitio. Primera, tercera, sexta, etc., tal como tenían previamente establecido. Como es natural, recurrió a los primeros vocablos que se le ocurrieron y si empleó los más corrientes en la caza es porque se trata seguramente de un cazador entusiasta o porque se interesa por la cría de animales. ¿Sabes algo de este Bedoes? Ahora que me lo dices, me contestó mi amigo, recuerdo que mi pobre padre solía recibir de ese señor todos los otoños una invitación para que fuese a cazar en sus vedados. Pues entonces la nota procede seguramente de él. Ya solo nos queda por averiguar cuál es el secreto que el marinero Hudson parece que tenía suspendido como una amenaza sobre las cabezas de estos dos hombres ricos y respetados. Ay, Holmes, que yo me temo que sea un secreto delictivo y vergonzoso, exclamó mi amigo. Pero para ti no quiero tener secretos. Aquí tenemos el relato que escribió mi padre cuando supo que el peligro procedente de Hudson era inminente. Lo he encontrado en el armario japonés, tal como él se lo dijo al doctor.
Tómalo y léemelo porque yo no tengo ni la energía ni el valor necesarios para ello. Aquí tiene usted, Watson, los mismos papeles que él me entregó y que ahora se los leeré de la misma manera que lo hice aquella noche en el viejo despacho. Llevan por fuera, como usted ve, el siguiente título: algunos detalles del viaje de la barca Gloria Scott, desde su partida de Falmouth el día 8 de octubre de 1855 hasta su destrucción en 15 grados 20 minutos de latitud norte y 25 grados 14 minutos de longitud oeste el día 6 de noviembre. Está escrito en forma de carta y dice así: hijo mío queridísimo, ahora que la inminente deshonra empieza a ensombrecer los últimos años de mi vida, puedo escribir con toda verdad y sinceridad que no es el temor a la justicia, ni la pérdida de la posición que ocupo en el condado, ni mi caída en la opinión de todos cuantos me conocen, lo que destroza mi corazón. Es sí el pensamiento de que tú puedas avergonzarte por mi culpa, tú que me quieres y que rara vez has tenido otra cosa, según yo espero, que razones para sentir respeto hacia mí. Pero si cae sobre mí el golpe que pende constantemente sobre mi cabeza, entonces querría que leyeses esto para que sepas directamente por mí toda la censura a que me he hecho acreedor. Por otra parte, si todo acabase bien, y que el Dios Todopoderoso quiera concedérmelo, entonces, si por casualidad no hubiese sido ya destruido este documento y cayese en tus manos, te conjuro, por todo lo más sagrado para ti, por la memoria de tu madre querida y por el amor que ha existido entre nosotros, que lo tires al fuego y nunca más vuelvas a pensar en el mismo. De modo pues que si alguna vez tus ojos se posan sobre estas líneas, sé que yo habré sido ya expuesto a la vergüenza y arrastrado fuera de mi casa, o lo que es más verosímil, porque ya sabes que mi corazón es débil, que me encuentre ya con la lengua sellada para siempre por la muerte. En cualquiera de estos casos habrá pasado la hora de suprimir este documento, y todas las palabras que escribo en el mismo son la pura verdad, y esto yo lo juro por la esperanza que tengo en la divina piedad. Mi apellido, querido hijo, no es el de Trevor. En mi juventud yo era James Armitage, y ahora podrás comprender la sorpresa dolorosa que sufrí. Hará unas semanas, cuando tu amigo de colegio me habló con palabras que parecían implicar que él había descubierto mi secreto. Como tal Armitage, entré yo a trabajar en una casa de banca de Londres, y como tal Armitage, fui condenado por delinquir contra las leyes de mi país y fui sentenciado a deportación. No me juzgues con demasiado rigor, querido muchacho. Tenía que pagar eso que llaman una deuda de honor, y lo hice con dinero que no me pertenecía, seguro de que podía restituirlo antes de que hubiese posibilidad alguna que se advirtiese que faltaba. Pero me persiguió la más espantosa desgracia. El dinero con el que yo había contado no llegó a mis manos, y un examen prematuro de cuentas descubrió el déficit. Hubiera podido tratarse el caso con más lenidad, pero hace 30 años se administraba justicia con mayor dureza que ahora, y al cumplir mis 23 años me vi encadenado como culpable de felonía con otros 37 condenados en el entrepuente de la barca Gloria Scott, que se dirigía a Australia. Ocurría esto el año 55, cuando la guerra de Crimea se hallaba en su punto culminante. Durante ella fueron empleados los viejos barcos cárceles como transportes por el Mar Negro. Por esa razón se vio el gobierno en la necesidad de servirse de embarcaciones más pequeñas y menos apropiadas para la deportación de sus presos. El Gloria Scott se había dedicado al comercio de té chino y era un barco viejo de proa redonda y manga ancha, que se había visto desplazado por los nuevos Clippers. Era de 500 toneladas y aparte de sus 38 presidiarios, llevaba 23 hombres de tripulación, 18 soldados, un capitán, 3 oficiales, un médico, un capellán y 4 guardianes. En total, iban en ella cerca de un centenar de almas cuando nos hicimos a la vela desde Falmouth. Los tabiques que dividían las celdas de los condenados no eran, como es costumbre en los barcos cárceles, de roble macizo, sino muy delgados y frágiles.
El individuo que había a mi lado de la parte de popa me había llamado muy especialmente la atención durante nuestra conducción al muelle. Era joven, de rostro limpio e imberbe, nariz larga y afilada y mandíbulas que hacían pensar en un cascanueces. Caminaba con la cabeza muy erguida y como contoneándose, siendo sobre todo notable por su extraordinaria estatura. No creo que ninguno de nosotros le llegase con la cabeza a los hombros, y estoy seguro de que no mediría menos de 6 pies y medio. Resultaba extraño el descubrir entre tantos rostros tristes y cansados uno tan lleno de energía y de resolución. Su vista fue para mí como encontrar una hoguera en medio de una tormenta de nieve. Me alegré al enterarme que era mi vecino de al lado y todavía más me alegré cuando, siendo ya noche cerrada, oí que me cuchicheaban al oído, encontrándome con que se las había arreglado para hacer una abertura en el tabique que nos separaba. «Hola, compadre», me dijo, «¿cómo te llamas y por qué estás aquí?». Le contesté y le pregunté a mi vez con quién estaba hablando. «Soy Jack Prendergast», me dijo, «y vive Dios que aprenderás a bendecir mi nombre antes que hayas terminado conmigo». Yo me acordé entonces de haber oído hablar de su caso, que produjo sensación inmensa por todo el país algún tiempo antes que me encarcelaran a mí. Era hombre de buena familia y de grandes habilidades, pero de costumbres viciosas incurables y, valiéndose de un sistema ingenioso de estafas, había conseguido fuertes sumas de dinero en las casas comerciales más importantes de Londres. «Ajá, de modo que te acuerdas del caso mío», me dijo con orgullo. «Perfectísimamente. Recordarás entonces un dato muy curioso del mismo». «¿Y cuál fue ese dato?». «Yo reuní cerca de 250.000, ¿no es cierto?». «Eso es lo que se cuenta». «¿Se recuperó algo?». «No». «¿Dónde te imaginas que se encuentra la suma no recuperada?», me preguntó. «No tengo la menor idea», le contesté. «Pues está precisamente entre mi dedo índice y mi dedo pulgar», exclamó. «Vive Dios que tengo una cantidad de libras a mi nombre mayor que la de los caballos que tienes tú en la cabeza». Y cuando uno dispone de dinero, hijo mío, y sabe cómo manejarlo y distribuirlo, puede conseguir cualquier cosa. Pues bien, ¿crees tú verosímil que un hombre que puede conseguir cualquier cosa vaya a consentir en desgastar el fondillo de sus pantalones sentado en la maloliente bodega de un barco costero de China, que es una vieja caja de muertos agujereada de ratas y cabalgada de cucarachas? No, señor, un hombre de esa categoría sabe cuidar de sí mismo y también de sus camaradas. Puedes confiar en ello. Agárrate a él y puedes jurar besando la Biblia que él te sacará de apuros. Esa era su manera de hablar. Al principio pensé que se trataba de pura palabrería, pero algo más adelante, después que él me puso a prueba y me tomó juramento con toda la solemnidad imaginable, me dio a entender que existía un verdadero complot para apoderarse del barco. Lo habían incubado una docena de presos antes que los llevasen a bordo. Prendergast era el jefe y su dinero el que movía las cosas. Yo tenía un socio, me contó, un hombre extraordinariamente bueno y tan leal como la culata al cañón de la escopeta. Ha tomado las sagradas órdenes, sí señor, ¿y dónde te parece que se encuentra en este momento? Pues de capellán a bordo de este barco. De capellán, ni más ni menos, subió a bordo con su levita negra y sus papeles en regla, y con dinero suficiente en la caja para comprarlo todo, desde la quilla hasta la vela mayor. La tripulación es suya en cuerpo y alma. Pudo comprarla a tanto la gruesa con un descuento por pago al contado, y lo hizo desde antes que se contratasen a bordo. Son suyos dos de los guardianes y Mercer, el segundo oficial, y compraría al capitán mismo si creyese que valía la pena. «¿Qué hemos de hacer, pues?», le pregunté. «No se te ocurre», me dijo, «pues haremos las chaquetillas de algunos de esos soldados más rojas que las hizo ningún sastre». «Pero ellos están armados», le dije. «Y también lo estaremos nosotros, muchacho. Hay dispuestas un par de pistolas para cada hijo de madre entre nosotros. Y si no somos capaces de apoderarnos de este barco, respaldados como estamos por toda la tripulación, es hora ya de que nos envíen a todos a un pensionado de señoritas. Encárgate tú de hablar esta noche a tu compañero del otro lado y de ver si es hombre de fiar».
Lo hice encontrándome con que el otro vecino mío era un mozo joven que se encontraba más o menos en la misma situación que yo y cuyo delito había sido el de falsificación. Su apellido era Evans, pero más adelante lo cambió, como hice yo mismo, siendo en la actualidad un hombre rico y próspero del sur de Inglaterra. Lo encontré muy dispuesto a unirse a la conjuración como medio único de salvarnos. Antes que cruzásemos el Golfo de Vizcaya, quedaban únicamente dos presos sin entrar en el secreto. Uno de ellos era hombre de cabeza débil y no nos atrevimos a confiar en él, y el otro padecía de ictericia y no nos servía de nada. La verdad es que no hubo desde el primer momento nada que nos impidiese el apoderarnos del barco. La tripulación estaba compuesta por un atajo de rufianes, elegidos ex profeso para aquella tarea. El fingido capellán entraba en nuestras celdas para predicarnos, llevando consigo un maletín negro que se suponía lleno de folletos religiosos, y con tanta frecuencia venía a visitarnos que para el tercer día cada uno de nosotros tenía escondidas al pie del camastro una lima, un par de pistolas, una libra de pólvora y 20 cargas de postas. Dos de los guardianes eran agentes de Prendergast y el segundo oficial era su mano derecha. El capitán, dos oficiales, dos guardianes, el teniente Martin, sus 18 soldados y el médico era todo lo que nosotros íbamos a tener enfrente. Sin embargo, a pesar de que el golpe era seguro, resolvimos no prescindir de ninguna precaución y realizar nuestro ataque de noche y por sorpresa. Sin embargo, la cosa vino más rápidamente de lo que esperábamos y ocurrió de la siguiente forma. Cierta noche, a la tercera semana más o menos de nuestra partida, el doctor bajó a la bodega a visitar a uno de los presos que estaba enfermo, y al colocar su mano debajo y al pie de su camastro, palpó el cuerpo de las pistolas. Si hubiese permanecido callado, quizá habría hecho fracasar todo el proyecto, pero era un hombrecillo nervioso, dejó escapar un grito de sorpresa y empalideció, de manera que el preso comprendió al instante lo que ocurría y se apoderó de él. Lo amordazamos antes que pudiera dar la alarma y lo atamos en el mismo camastro. La puerta por la que se salía a los puentes había quedado abierta al bajar el médico y nosotros salimos en tropel por ella. Matamos a tiros a dos centinelas, lo mismo que al cabo, que acudió corriendo a ver qué ocurría. Encontramos dos soldados más a la puerta del salón y por lo visto sus mosquetes estaban descargados porque no hicieron fuego contra nosotros y fueron muertos a tiros mientras trataban de encajar sus bayonetas. Acto continuo nos abalanzamos dentro del camarote del capitán, pero al empujar la puerta oímos dentro un disparo y nos lo encontramos con la cabeza caída sobre el mapa del Atlántico, que estaba sujeto con alfileres encima de la mesa. El capellán, en pie y a su lado, tenía en la mano una pistola humeante. La tripulación se había apoderado de los dos oficiales y todo el negocio parecía ya liquidado. El salón estaba contiguo al camarote y nosotros penetramos en él y nos dejamos caer en los sofás, hablando todos a un tiempo porque estábamos como locos por la sensación de que habíamos vuelto a ser libres. Había por todo alrededor del salón armarios. Wilson, el falso capellán, abrió a golpes uno de ellos y sacó una docena de botellas de jerez oscuro. Rompimos los golletes de las botellas, escanciamos el líquido de los vasos y en el momento en que acabábamos de beber resonó en nuestros oídos, sin advertencia alguna, el estampido de los mosquetes y el salón se llenó de tal manera de humo que no veíamos siquiera lo que teníamos al otro lado de la mesa. Cuando se disipó el humo, el salón era un matadero. Wilson y otros 8 se retorcían, unos encima de otros en el suelo. En este momento me acomete un mareo al pensar en la sangre y el jerez confundiéndose encima de aquella mesa. De tal manera nos acobardó aquel espectáculo que yo creo que habríamos renunciado a nuestro empeño de no haber sido por Prendergast. Este bramó lo mismo que un toro y se precipitó sobre la puerta, con todos los que quedábamos vivos detrás. Salimos fuera y descubrimos en la toldilla al teniente y a 10 de sus hombres. Las claraboyas del balancín que había en el techo del salón estaban un poco abiertas,
y habían disparado contra nosotros apuntando por la rendija. Saltamos sobre ellos sin darle tiempo a volver a cargar, nos hicieron frente animosos, pero éramos más fuertes que ellos, y todo acabó en 5 minutos. ¡Santo Dios! ¿Hubo jamás un matadero como aquel barco? Prendergast parecía un diablo enfurecido, y fue levantando en vilo a los soldados igual que si fueran niños, lanzándolos por la borda al mar, vivos o muertos. Hubo entre ellos un sargento que tenía heridas horribles, pero que siguió manteniéndose a nado durante un espacio de tiempo sorprendente, hasta que alguien de puro compasivo le voló los sesos. Terminado el combate, no quedó del grupo de nuestros enemigos nadie, fuera de los guardianes, los oficiales y el médico. Fue a propósito de ellos sobre lo que surgió la gran disputa. Éramos muchos los que nos alegrábamos bastante de recuperar nuestra libertad, pero no deseábamos cargar nuestras almas con asesinatos. Una cosa era matar a los soldados que empuñaban sus fusiles y otra el permanecer sin intervenir, viendo cómo se mataba a sangre fría. 8 de nosotros, a saber, 5 presos y 3 marineros, dijimos que no lo consentiríamos, pero no hubo manera de conmover a Prendergast y a los que participaban de su opinión. Él afirmaba que nuestra única probabilidad de escapar a salvo consistía en acabar del todo la faena, y que no dejaría lengua alguna capaz de soltarse en el banquillo de los testigos. Casi estuvimos a punto de compartir la suerte de nuestros prisioneros, pero Prendergast dijo al fin que podíamos embarcar en un bote y marcharnos, si lo deseábamos. Aceptamos en el acto el ofrecimiento, porque estábamos ya enfermos de todos aquellos hechos de sangre, y porque veíamos que aún tenían que empeorar más las cosas antes que aquello acabase. Se nos dio a cada uno un traje de marinero, un barril de agua, 2 barricas, la una de tasajo y la otra de bizcocho, y una brújula. Prendergast nos tiró a la lancha una carta marina y nos dijo que éramos marineros náufragos de un barco que se había ido a pique hacia los 15 grados de latitud norte y 25 grados de longitud oeste. Acto continuo, cortó la boza y nos abandonó. Y ahora viene la parte más sorprendente de mi historia, hijo querido. Durante la revuelta, los marineros habían puesto en facha la verga del trinquete, pero en el momento de apartarnos nosotros de la barca, volvieron a tensarla, y como soplaba un viento ligero de norte a este, la Gloria Scott empezaba a alejarse lentamente, mientras nuestro bote subía y bajaba sobre las olas largas y suaves. Evans y yo, que éramos los más cultos del grupo, estábamos a popa, procurando calcular nuestra posición y hacia qué costa nos dirigíamos. El problema no era nada sencillo, porque Cabo Verde quedaba a unas 500 millas al norte y las costas africanas a unas 700 millas al este. Calculando todo, y como el viento giraba hacia el norte, pensamos en que lo mejor sería dirigirnos a Sierra Leona, y enderezamos nuestra proa en esa dirección. Para entonces la Gloria Scott nos mostraba apenas su casco por el lado de estribor. De pronto, y estando nosotros contemplándola, vimos alzarse de ella, como en un estallido, una espesa nube negra de humo, que quedó flotando sobre la línea del horizonte, igual que un árbol monstruoso. Unos segundos después sacudió nuestros oídos un estampido como un trueno, y cuando se disipó el humo no vimos por ninguna parte el rastro de la Gloria Scott. Hicimos virar en redondo nuestro bote, poniendo otra vez proa y remando con todas nuestras fuerzas hacia el sitio en que el humo que flotaba aún sobre las aguas señalaba el lugar de la catástrofe. Tardamos más de 1 hora en llegar allí, y en el primer momento temimos haber llegado demasiado tarde para salvar a ninguno. Un bote destrozado y una cantidad de jaulas de madera y fragmentos de arboladura que subían y bajaban al compás de las olas nos indicaron el sitio en que la embarcación se había ido a pique, pero no descubrimos signo alguno de vida y ya nos alejábamos, perdida toda esperanza, cuando oímos un grito de socorro y descubrimos a cierta distancia un resto del naufragio y tendido en él a un hombre. Al subirlo a bordo, resultó ser un marinero joven llamado Hudson,
que se encontraba con tantas quemaduras y tan agotado que ni siquiera pudo hacernos un relato de lo que había ocurrido hasta la mañana siguiente. Por lo que nos contó, parece que Prendergast y su cuadrilla, después de nuestra partida, procedieron a matar a los 5 prisioneros que les quedaban. A los 2 guardianes los fusilaron y los tiraron por la borda, haciendo lo mismo con el tercer oficial. Acto continuo, bajó Prendergast a los entrepuentes y degolló con sus propias manos al infortunado médico. Quedaban pues únicamente el primer oficial, hombre valiente y emprendedor. Al ver al preso que se acercaba a él empuñando el cuchillo ensangrentado, el oficial se desembarazó de sus ligaduras que había conseguido aflojar yo no sé cómo y corriendo por la cubierta se metió en la bodega de popa. Una docena de presos que bajó empuñando las pistolas en busca del fugitivo lo encontró con una cerilla en la mano y sentado junto a un barril abierto de pólvora, uno de los cientos que la barca llevaba a bordo, y jurando que volaría la embarcación con todos los que estaban a bordo si se le molestaba en modo alguno. Un momento después se produjo la explosión. Hudson opinaba que la había producido una bala mal dirigida de uno de los presos y no la cerilla del oficial. Fuese cual fuese la causa, allí acabó la barca Gloria Scott con toda la chusma que se había apoderado de ella. Ahí tienes en pocas palabras, hijo querido, la historia del terrible drama en que me vi envuelto. Al día siguiente nos recogió el bergantín Hotspur, que iba rumbo a Australia, cuyo capitán creyó sin dificultad que éramos supervivientes del barco de pasajeros que se había ido a pique. El almirantazgo dio por naufragado en el mar al barco de deportaciones Gloria Scott y jamás trascendió una sola palabra sobre el verdadero final. Después de un viaje excelente, el Hotspur nos desembarcó en Sydney. Evans y yo cambiamos de nombre y nos dirigimos a los campos auríferos, donde ninguna dificultad tuvimos en perder nuestra anterior personalidad entre la muchedumbre de gentes de todas las naciones que allí se había reunido. No hará falta que te cuente lo demás. Prosperamos, viajamos, regresamos a Inglaterra como hombres enriquecidos en las colonias y compramos fincas en provincias. Durante más de 20 años hemos llevado unas vidas pacíficas y útiles, estando Evans y yo convencidos de que nuestro pasado quedaba enterrado para siempre. Imagínate pues cuáles serían mis sentimientos cuando llegó a donde nosotros estábamos un marinero al que yo identifiqué instantáneamente como al hombre al que habíamos salvado del naufragio. Yo no sé cómo él había descubierto y seguido nuestra pista, decidido a vivir explotando nuestros temores. Ahora comprenderás todo el esfuerzo que yo hice para mantenerme en paz con él y simpatizarás hasta cierto punto conmigo en los temores que me dominaban. Él me ha dejado para caer sobre la otra víctima, llevando su lengua cargada de amenazas. Debajo, y con letra tan temblona que era apenas legible, estaba escrito: Bedoes me escribe en cifra que H lo ha revelado todo. Bondadoso Señor, ten piedad de nuestras almas. Ese fue el relato que yo leí aquella noche al joven Trevor, y creo, Watson, que en las circunstancias en que nos encontrábamos era verdaderamente dramático. Mi buen amigo sintió su corazón destrozado al escucharlo y se marchó a las plantaciones de té de Terai, donde he oído decir que prospera. En cuanto al marinero y a Bedoes, ya no volvió a oírse hablar de ellos después del día en que fue escrita la nota de advertencia. Ambos desaparecieron del todo y por completo. Como nadie había presentado ninguna denuncia ante la policía, resulta que Bedoes se equivocó, tomando la amenaza por un hecho cumplido. Se había visto a Hudson merodeando por aquellos alrededores y la policía creyó que él había hecho desaparecer a Bedoes y luego se había huido. Yo por mi parte creo que la verdad es precisamente todo lo contrario. Creo que mucho más probable es que Bedoes, empujado a la desesperación y creyendo que había sido ya traicionado, tomó venganza en Hudson y huyó del país con la mayor suma de dinero que pudo apoderarse.
Aquí tiene usted, doctor, los hechos relativos al caso, y si resultan de alguna manera útiles para su colección, le aseguro que los pongo cordialmente a disposición suya.